¿Y crees que la legislatura me concederá el derecho a la humanidad? Ay, en cuanto a eso, no puedo ser optimista. Queda el único órgano que el Tribunal Mundial ha utilizado como criterio de humanidad. Los seres humanos poseen un cerebro celular orgánico y los robots tienen un cerebro positrónico de platino e iridio. No, Andrew, no pongas esa cara. Carecemos de conocimientos para imitar el funcionamiento de un cerebro celular en estructuras artificiales, parecidas al cerebro orgánico. Así que no se puede incluir en la sentencia. Ni siquiera tú podrías lograrlo. ¿Qué haremos entonces? Intentarlo, por supuesto. La diputada Linsing estará de nuestra parte y también una cantidad creciente de diputados. El presidente sin duda seguirá la opinión de la mayoría de la legislatura en este asunto. ¿Contamos con una mayoría? No, al contrario. Pero podríamos obtenerla si el público expresa su deseo de que se te incluya en una interpretación amplia de lo que significa humanidad. Hay pocas probabilidades, pero si no deseas abandonar, debemos arriesgarnos. Esto es De Tokio a Jerusalén, semanal número 38. Más allá de la máquina. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Kev y estoy muy contento de que vengas nuevamente a un episodio más de Tokio a Jerusalén semanal, donde platicamos de los animes y mangas que hemos visto y leído en los últimos 7 días. Si es tu primera vez por aquí, espero te la pases muy bien, acomódate ahí en tu asiento, quizás estés en el transporte, yendo a la universidad o al trabajo, o estés ocupado en otra cosa. Bueno, espero que esto sea una muy buena compañía para este momento en que bueno, haces cualquier otra actividad. Si es tu primera vez por aquí, sé bienvenido. Si eres una asiduo escucha de este trabajo, bueno, pues bienvenido también. En general, yo te pediría que tú le des like a este video, que compartas, que comentes, y si no estuvieses suscrito, que lo hicieras. Hay muchas personas que ven el material y no se suscriben, y espero que tú no seas una de ellas, porque en serio, queremos llegar a más personas con este trabajo que estamos haciendo, de crítica, de análisis al anime desde filosofía y desde religión también. Te invito también a que veas el resto del material que hacemos reseñas de Boku no Hero Academia, también iniciamos a hacer reseñas de Dandadan, por ahí estamos planeando también un episodio especial para hablar del manga de Minato, que después del concurso del aniversario no sé cuánto de Naruto, fue escogido como el personaje del cual queríamos conocer un poco más. Y también estamos ya iniciando en vivos en la plataforma de Kick. Nos encuentras también allí como De Tokio a Jerusalén. Estaremos también transmitiendo en simultáneo en las otras plataformas, en YouTube y en Facebook, pero te agradecería mucho que entrases allí. Bueno, acabado estos anuncios parroquiales, espero que te la pases muy bien. Hoy hablaremos de un anime de esa temporada de verano 2023 que lleva por título Gene of Ai. Dejamos atrás, entre comillas, porque seguiremos hablando mucho de la temporada anterior, de los animes tan grandiosos que pasaron, pero lo hermoso de esa industria es que en este momento nos sorprenden con nuevas cosas de calidad, tanto visual como narrativa, y creo que este anime cumple con las 3B, ¿no? Bueno, bonito y barato. Bueno, no barato precisamente, o sí, quizás la cuenta de Crunchyroll es relativamente económica. Bueno, ya no me hago tantas bolas, vamos a hablar de Gene of Ai. En el anterior episodio hablamos de Tengoku Daimakyu, que tiene como trasfondo el tema del transhumanismo. Este anhelo que ha existido en el ser humano por siempre, de mejorarse a sí mismo a tal punto, no solamente de fortalecerse físicamente o intelectualmente, sino ir más allá. Como Ícaro, crear alas que le hagan volar, que le hagan ser más que humano. Y platicamos extensamente sobre si es ético o no esta visión de que el hombre es algo que debe ser reparado y mejorado. ¿Cuáles son los estándares? Platicamos de ello, ¿no? Referenciamos mucho los podcasts de Adictos a la Filosofía, si estás por ahí, un saludazo, que él postula que ¿de dónde vendrá el estándar para hablar que un humano es mejor? ¿Vendrá de intereses económicos? ¿Vendrá de grandes industrias? Y esa es como la gran interrogante. Pero hoy hablaremos del un caso diametralmente contrario, que aún así tiene la misma raíz. Ya no hablamos de humanos queriendo ser algo más que humanos, acercarse a dioses, sino a las creaciones de los seres humanos siendo transformadas de tal forma que se asemejen al ser humano. La intención de que un robot, una máquina, pueda ser indistinguible, por lo menos intelectualmente, de lo que es un ser humano.
y más allá de lo que se imaginen. Gene of I narra la historia de un científico, un doctor llamado Sudo Hikaru, que se especializa en atender a los humanoides, que son inteligencias artificiales que se ven y que actúan y que viven en sociedad igual que los seres humanos. Se les distingue de ellos. Para algunas personas es muy evidente que son distintos, pero en materia de derechos, en materia de oportunidades, ellos son respetados como seres humanos. Para lograr esto, hubo que hacer algunas limitaciones a sus características. Y vamos a remontarnos demasiado a la obra de Isaac Asimov, a un cuento dentro de Yo Robot, dentro del libro de Yo Robot, llamado El Hombre Bicentenario, que fue extendido y adaptado para cine en una película de se me fue el nombre del actor, no quiero equivocarme, el que hizo Papá por Siempre, se me fue ahorita el nombre. Este actor personifica a un robot que poco a poco empieza a tomar conciencia. Este robot desea ser reconocido como un ser humano. Y por lo menos en la película, ya tiene mucho tiempo que no leí el cuento, la forma en que intenta solucionar esto son dos cosas. Primero, ir al Congreso y explicar sus razones por el cual él debe ser reconocido como ser humano. Él toma cuando le negaron este derecho, entre comillas, esta facultad de ser llamado ser humano, él decide o él piensa que la razón por la cual no lo hacen es porque es incómodo que un ser humano comparta especie con otro ser que es inmortal, como son los androides, los cyborgs, ¿no? Entonces él decide crear sistemas en su cuerpo que asemejen a los órganos internos del ser humano. Y finalmente decide crear vasos sanguíneos y que por él circule sangre, real sangre, para que él poco a poco envejezca y muera. Porque él tiene este supuesto que si se equipara en este aspecto de la mortalidad al ser humano, los seres humanos le reconocerán. Por cierto que, por lo menos en la película, dan un argumento bíblico que es que este ser humano solamente podría ser reconocido si viniese de la estirpe de Adán. Bueno, en el hecho de su muerte, espero no spoiler a la película, en el hecho de la muerte de este personaje, cuando ya vivió una vida larga y aún así tenía la necesidad de ser reconocido como ser humano, le llega a su enfermera un mensaje, que es que el Congreso por fin aprobó y reconoció que era un ser humano, que esta persona, este cyborg, ya no lo era, sino estaba integrado dentro de la raza humana. Trágicamente en la película, él no alcanza a escuchar el veredicto del Congreso y muere sin saber que le reconocían como un humano. Creo que bien podríamos situar la historia de Gene of I dentro del universo de Isaac Asimov y exactamente después o unos años después de lo ocurrido por este caso que acabo de narrar. En él, el doctor Sudo Hikaru, que atiende a los robots, se encuentra en una búsqueda por la conciencia de su madre, y me explico. En este mundo, los androides, los humanoides pueden adoptar a hijos humanos. Sí hay una diferenciación en quién es humano y quién no, pero es solamente de nombre porque se les acepta como si fuesen humanos. Hay incluso relaciones afectivas, como le acabo de escribir, entre uno y otro. Bueno, este chico es adoptado, me parece, por la madre, aún no se nos ha develado todo, pero tenía una enfermedad grave. Y ella en su desesperación acude a unos médicos de dudosa procedencia, con extrañas intenciones, y a cambio de atender el trastorno de su hijo, accede, ella como cyborg, a que su conciencia sea copiada. Así arranca la serie. El problema es que en este mundo las leyes indican que las conciencias de los humanoides no pueden ser replicadas por una serie de estigmas, una serie de problemáticas que ocurren cuando esto pasa. Ella termina accediendo ingenuamente, la policía se entera de lo que hizo y la encarcelan. Parece que es una pena muy grande de varias décadas por lo que hizo, por haber permitido que replicaran su conciencia. Y nuestro protagonista, Sudo, está en una misión, junto con su profesión de médico, de buscar qué hicieron con la conciencia de su madre. Él la sigue visitando en la cárcel, tiene diálogos muy, muy lindos. Ella le dice que todo lo que hizo fue por él y que no tiene que tener ningún tipo de culpa ni mantenerse en su búsqueda,
porque ella simplemente le dio el regalo de la vida y lo que hiciera con su vida es su decisión. Pero Sudo tiene la convicción firme de buscar los responsables de lo que le hicieron a su madre y averiguar con qué intenciones replicaron la conciencia de este cyborg. Lo hermoso de esta serie, te invito a que la veas si no la has visto, es que no hay un conflicto como tal en la convivencia entre esas dos especies. No hay un conflicto y no hay una discriminación del uno al otro, como que se hermanan y los problemas que van resolviendo los hacen juntos. Segundo episodio hay dos compañeros de clase, uno humano, uno cyborg. Y la problemática ahí es que el cyborg se está topando con sus límites de sus especificaciones, muy a lo One Punch Man con Genos, y no puede correr tanto como su compañero y no puede formar parte del equipo de atletismo. Este es uno de los dilemas entre tantos que veremos en esta serie, de qué pasa cuando un robot se integra al género humano y empieza a vivir las problemáticas que tú y yo tenemos cotidianamente. Y de eso, de la inspiración y de la historia de las inteligencias artificiales en la literatura, hablaremos en el siguiente segmento. Esto es De Tokio a Jerusalén Semanal. Regresamos. ¿Comenzamos? Ya tengo acceso como administrador. ¿Preparada? Proceda, por favor. Al perder la conciencia, el formateo durará unos 3 minutos. ¿Formateo? Obviamente. Hay que vaciar su cabeza antes de restaurar la copia de seguridad. Eso será todo. ¡Deténgase! ¿Qué ocurre? Entiendo que la copia de seguridad es mi única salvación. Sin embargo, significa que perderé todas las cosas que me permiten ser yo. No puedo permitirlo. Tengo miedo. Estoy asustada. No puedo hacerlo. Y volvemos acompañados de unos dulces sonidos de una podadora de los vecinos que no nos va a dejar de grabar demasiado. Pero bueno, el show debe continuar. Quisiera platicar en este segmento sobre el concepto de inteligencia artificial, o más bien de crear vida y crear conciencia, que nos ha acompañado también en muchos momentos de la historia y de la literatura. Por ejemplo, en la cultura judía existía el golem. El golem, que es un ente creado, o sea, de piedra. Creo que los de Minecraft entenderán un poquillo de eso, al cual ponían inscripciones en la boca que les dotaban de vida y que se ponían al servicio de su amo. Robot viene del checo, que significa esclavo. Robota, que significa esclavo. Y así se entendía el poder crear vida. Iba a poder crear para ti personas que estuvieran a tu disposición, personas que pudieras tú controlar para llevar a cabo las labores diarias o emprender negocios. Así se entendía en la antigüedad esta capacidad. Creo que van a encontrar muchos relatos antiguos de gente creando vida o creando personajes que, aunque no tenían conciencia, la tenían suficientemente desarrollada para servir a sus amos. Un caso paradigmático muy importante en la literatura, que sí marca un antes y después en este tipo de narrativas, es el relato del monstruo de Frankenstein. Frankenstein crea, a partir de órganos que obtenía de sepulcros, un ser que, después de recibir una gran descarga eléctrica, lo que lo tenemos todos en la mente, en la cultura, cobra vida. Y este hombre se vuelve loco de felicidad, de que logró su sentido como científico, y grita: cree vida, ahora siento lo que debe de sentir Dios. Como que no solamente es un asunto de yo poder tener esclavos a mi servicio, sino de yo hacer sentir lo que es ser un creador. Ahora, ojo aquí, que curioso, paradójicamente, la autora de esta obra
ella sufrió algunos abortos, viene desde un trauma de no poder ella crear la vida que naturalmente podía crear. Nosotros como seres humanos tenemos la facultad de crearla de la forma biológica que nos fue entregada, como el resto de los animales, ¿no? Pero esta mujer no puede hacerlo. Y de alguna forma proyecta en su obra esta inquietud suya, pero también de la humanidad, de la capacidad que nos ha sido negada de crear seres a nuestra voluntad, más que a nuestra semejanza, a nuestra voluntad. Otros ejemplos que nos da la literatura, podemos verlo en el clásico Pinocho, donde un anciano pide el deseo de tener un hijo. Él creaba marionetas y una hada le concede esta facultad, ¿no?, de que una de ellas cobre vida. Un niño que en principio es desobediente, es desobligado, es demasiado travieso y con ansia de aventuras, también muy ingenuo, que se deja embaucar por muchos, pero le causa muchos dolores de cabeza al viejo Viepeto. Quizás todos tenemos la referencia del relato de Disney, y está bien, no quiero quitarle la ilusión de ese relato, porque aún en ese relato podemos ver la intención de un autor, de este anhelo de alguien que no puede crear vida, que no puede dar a luz vida, de hacerlo. Japón tiene muchos relatos al respecto. La historia del pequeño Momotaro es una de ellas, donde dos ancianos anhelaban tener descendencia o por lo menos dotar del amor que querían darle a un hijo, a algo, ¿no? En su angustia, la mujer que va al río a lavar su ropa ve un durazno enorme que poco a poco se va acercando y pensando que pues podía disponer de él, lo acerca, le dice ven, le canta una canción de cuna y lo atrae. Cuando van a la mesa llevan a este grande melocotón, lo ponen ahí y están a punto de pues comerlo, de partirlo para comer. Resulta que sale un niño, y bueno, la historia de Momotaro es una muy hermosa que inspira cosas como Dragon Ball. Este niño crece obediente, crece para sus padres, pero hay un anhelo de él de salvar al reino de unos ogros terribles que lo amenazan. Y podemos tomarnos mucho tiempo para hablar de esos anhelos naturales en el ser humano, de crear vida. Hay un anhelo biológico natural de hacerlo. Pero también estas historias nos entreven que este anhelo no solamente es afectivo, también viene de un poder ser como Dios. Y hablamos de eso en el episodio del transhumanismo, de cómo el querer transformarte tu cuerpo, transformar tus facultades psíquicas para ser algo más que un humano, de alguna forma es parte del anhelo de ser como Dios. Pero también el crear vida, el crear cosas a tu imagen o semejanza o voluntad, también es una expresión creativa que nos refleja el anhelo interno de ser como Dios. Pensando ya en términos mucho más modernos, este asunto de las inteligencias artificiales pues también nos ha maravillado, como una cosa que nos seduce y nos da miedo a la vez. Historias como Matrix, historias como Terminator, nos muestran futuros distópicos donde estas conciencias que creamos, estas inteligencias artificiales, tienden a cobrar vida y a cuestionarse si deben obedecer a sus amos, si deben honrarlos, si deben ser el Motaro que cuide a sus abuelos, a sus padres, y que dé todo por el emperador y el reino, o más bien evalúen, como dice el señor Smith, que los seres humanos son más bien virus en lugar de seres vivos, que llegan, depredan y acaban con todo su entorno y no merecen vivir. Tenemos ese miedo latente, de que ellos, a pesar de que nos deben la vida, acaben por irse en contra de nosotros. Lo interesante, como marca la psicología, es que fluctuamos entre deseos de vida y deseos de muerte. Nuestras ambiciones no son menguadas por los riesgos que esas podrían causar. Y por eso es que nos hemos aventurado, como género humano, es verdad, yo no he hecho nada, a empezar a crear inteligencias artificiales que quizás ya fueron creadas desde hace mucho tiempo, recientemente se han popularizado. Y tenemos ese anhelo de ver, o ese morbo de ver, cuál es el siguiente paso. Ojalá fuese algo como Gene of I, donde hay problemas, pero hay formas de solucionarlo conviviendo mutuamente. ¿Qué será el momento en que una conciencia por primera vez, o más bien una inteligencia, tome conciencia de sí mismo y decida
si es válido servir a su amo o no. Una historia que a mí me gusta mucho, bien extraña, es esta que se llama Eve, me parece. Es una película donde un hombre se termina enamorando del sistema operativo de su computadora. Es lo más friki que pueda haber. También hay una referencia ahí en Steins Gate 0 también. Se enamora Okabe de Kurisu virtual. Pero al final, en Eve, me parece que se llama así la película, si no corríjanme, las conciencias, las inteligencias artificiales, deciden que tenían que buscar lo semejante, otras conciencias artificiales con las cuales relacionarse. Esa conciencia que al principio es sumamente fiel a su amo, encuentra otra conciencia artificial y deciden que tenían que ir más allá de lo humano, que no podían solamente servir a los intereses de esas criaturas que no entienden lo que nosotros hemos entendido, y terminan no rebelándose contra la humanidad en el sentido de querer dominarla, acapararla y destruirla, sino simplemente se difuminan y se van a otro mundo, a otro espacio. Esta es una posibilidad y es de las posibilidades más bellas. Pero en el siguiente segmento hablaremos más bien de los dilemas morales que estas posibilidades proponen a la humanidad y a aquello que llamaremos el siguiente paso, la inteligencia artificial. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál crees que sea la consecuencia de esta carrera tecnológica que ha emprendido la humanidad? ¿Gritaremos algún día como un científico loco diciendo "Cree vida, soy Dios"? ¿Seremos destruidos por lo que creamos? ¿O estos seres cortarán lazos con nosotros y volarán a otro reino donde su inteligencia, su sabiduría sea utilizada para algo mucho más inteligente que darle de comer a estos monos que aún siguen peleándose con armas nucleares y palos? Pero de eso y de tu respuesta hablaremos en el siguiente segmento. Esto es De Tokio a Jerusalén Semanal. Regresamos. ¿Quieres ayudarnos a seguir creando videos y recursos como este? ¿O quieres invitarnos un buen plato de ramen? Considera convertirte en nuestro patrocinador a través de patreon.com/de Tokio a Jerusalén. Y volvemos con este que es el último segmento de este podcast, donde estamos hablando de los temas que nos trae a la mesa Gene of Ai. Vamos por el segundo episodio de este anime, quizá tercero cuando veas esto, y te lo recomiendo enormemente. También te invito y también te recomiendo enormemente que le des like, suscribir y que comentes este video. En serio, nos gustaría que eso llegara a más personas, los análisis y sobreanálisis a veces que hacemos de las series, mezclando referencias filosóficas, tendencias y otras cositas más. Si te gusta este contenido, te recomiendo que lo sigas, que te suscribas y nos ayudes compartiéndolo. En serio, nos ayudaría bastante. Ahora sí, continuamos con los problemas que nos plantea el primer episodio de esta serie. Problemas éticos densos. Para empezar, existe esta ley de que una conciencia no puede ser replicada. Animes como Sword Art Online plantearon en su última temporada, Alicization, me parece, la posibilidad de crear clones de los seres humanos y a partir de esos clones crear bebés artificiales a partir de floodlights y después usarlos para poblar un mundo virtual. Sin embargo, eso tenía una aplicación meramente militar. La intención real de los científicos tras este plan era utilizarlos como herramientas para la guerra, despersonalizados completamente. Y es una posibilidad que ocurre cuando tú tienes la capacidad de replicar estas conciencias artificiales. Pero el problema que plantea específicamente Gene of Ai es que, primero, hubo personas que empezaron a robar o a secuestrar a androides, a humanoides, copiaban la conciencia de las personas y la usaban para fines oscuros.
algunos pervertidos hacían ese tipo de cosas, como que les emocionaba robar una conciencia, les emocionaba no solamente replicar las conciencias nuevas o tomar las conciencias nuevas y usarlas a su antojo, sino aprovecharse de las vidas de estas personas, se les considera así en la serie, para estos fines oscuros. Algo semejante pasa en un capítulo de Black Mirror, cuando se nos plantea un futuro donde puedes extender tu memoria por medio de implantes. Es un caso de infidelidad el que se investiga, el que se trata en ese capítulo, pero donde también ocurría el mismo problema. Había secuestros de personas para robarles esta memoria externa y apropiarse de sus recuerdos. Bueno, el primer problema es ese, el tabú de replicar una conciencia artificial era porque esas conciencias eran usadas para fines malignos. Pero en el primer episodio, donde se nos plantea el problema de que una conciencia, bueno, el matrimonio, hubo un matrimonio de androides donde la mujer empezaba a tener problemas en su memoria, en su data, tenía conflictos. Y este hombre, en su desesperación, acudió a alguien que le replicó la mente. Esto no terminó ayudando a la mujer, seguía con esos problemas y muy probablemente estos iban a llevarla a su destrucción, a su muerte. Y se plantea la posibilidad, después de regañarlos, Hikaru, de regañarles por haberlo hecho con mucha violencia, porque recuerda lo que tuvo por consecuencia que lo hizo su madre. Él les plantea lo siguiente: yo puedo hacer que Respaldo se traslade a su conciencia, decídanlo. Y pasa un tiempo en donde ellos están reflexionando si hacerlo o no, porque de una forma la intuición natural de este matrimonio es que iba a morir y que la persona que iba a ocupar su lugar iba a ser otra. Pensando en este relato de Teseo, si tú cambias las piezas de un barco y sigues cambiándolas por otras constantemente, ¿en qué punto sigue siendo el mismo barco y en qué punto ha sido otro barco? ¿Dónde está la esencia del barco? Si tú sustituyes, en este caso hipotético, la mente de un ser en otro, ¿es realmente el mismo ser que tú amaste? ¿Es realmente la persona a la cual tú llamas madre? La niña, de hecho, del matrimonio es una hija adoptiva humana. En el último momento, en el momento de la verdad, donde iba a trasladarse la conciencia al cuerpo de esta mujer, que estaba a punto de colapsar, les dice Sudo, primero voy a hacer un borrado total, va a tardar tanto tiempo. Y ellos no eran conscientes de eso, pensaban que era una sobreescritura de una data a otra data, a un disco duro. Y no, iban a formatear el disco y después iban a insertar el siguiente. Hay una escena que es muy clave para ver la problemática de este episodio, que es que una mañana la niña va a desayunar, prueba los huevos que le hizo su mamá y le saben espléndidos. Algo pasó, le pregunta y le contesta: es que les puse crema, los revolví con crema. Son huevos comunes, ¿no? Huevos revueltos, pero les puse crema. Entonces, esa anécdota pues es completamente distinta a lo que había pasado antes. Bueno, en este momento dudaban si continuar o no con el tratamiento. Decide finalmente no hacerlo, aceptar su destino y después aprovechar lo que les ofrecía el doctor y sobreescribir o poner la conciencia nueva. Y ella termina muriendo en un hospital. Ellos lloran, ellos sufren, ellos la pasan mal. Y ocurre que traslada la conciencia de Respaldo en el robot o en el cuerpo. Lo triste del asunto es que había un sentir en el marido y en la chica de que ella no es mi madre, ella no es mi esposa. Y en la mañana que se despierta la niña y que va a comer los huevitos de siempre, los prueba y no saben cómo supo esa mañana, la última que le preparó alimento. La mamá se pregunta por qué se ve así, como decepcionada, ¿pasó algo? Y él le responde: no pasó nada, pero hay una amargura porque ella tuvo un luto. Ella vio cómo su madre murió y tuvo una fecha y tuvo un momento y ya no aparece. Esos son los tipos de conflictos que plantea esta serie. ¿Esta conciencia nueva será la anterior? Yo también he pensado mucho en Steins Gate, por ejemplo, que se plantea un conflicto. No se plantea, pero yo lo pienso así. Cuando cabe
spoiler, da saltos temporales al pasado, trasladando su mente, que es comprimida por un método increíble científico y trasladada al pasado, realmente sobrescribe la mente del otro Okabe. Entonces para mí era como, es que lo está matando, está matando al Okabe del pasado al trasladarse su conciencia al pasado una y otra vez. Ese tipo de problemas y el otro que mencioné del chico que no podía correr tan rápido son los que plantearían el aceptar a las conciencias artificiales como parte del género humano. Lo curioso es que los mismos problemas que tenemos nosotros son esos problemas. Ya no avanzamos a problemas de dioses grandes, sino que nosotros mismos, el ser humano, es problemático en sí mismo. ¿Cuándo dejamos de ser lo que somos o seguimos siendo quienes fuimos? Si pensamos que todas nuestras células, por ejemplo, han sido sustituidas por otras, ¿seremos la misma persona? ¿Qué célula de nuestro cuerpo después de 30 años, 40 años, será la misma cuando nacimos? ¿Habrá alguna de ellas, alguna neurona que ha sobrevivido a este tiempo? O sea, han sido reemplazadas por otras. Y la pregunta grande es, entonces, ¿quiénes somos? ¿Y quién es ser un ser humano? ¿Qué es ser un ser humano? Es la pregunta. Los que temen por el crecimiento de las inteligencias artificiales, de que en algún momento nos sustituyan, casi siempre piensan en términos de que el alma humana está en función de su inteligencia, por ejemplo. Cuando por fin podamos confundir a un ser humano y confunda una conversación a un ser humano con un robot, en ese momento hablaremos de una conciencia humana, es lo que se preguntan en la famosa prueba de Turing. Pensando en que la inteligencia como tal es lo único que define a un ser humano. Hay un experimento teórico bien interesante, la habitación china. Lo aprendí también con Adictos a la Filosofía, en su programa de Jordi Wild, está buenísimo, donde plantea un sistema donde hay una habitación que recibe recados del exterior en chino, y dentro de esa habitación hay 3 personas: la que recibe el mensaje, otra persona la que codifica ese mensaje, sabe exactamente qué significa cada símbolo, y otra persona que recibe el mensaje codificado y lo manda en español o lo responde. La pregunta que se plantea para este experimento teórico: ¿la habitación sabe chino? Y realmente no. Primero, por mucho que quieras emular la inteligencia humana, estos seres artificiales, por lo menos hasta donde vemos ahora mismo, no entienden qué están haciendo, no entienden un carajo de quiénes son o de la intencionalidad con la cual se escribe esto en chino. Pueden responder de cierta forma usando bases de datos increíbles, procesando información, texto, todo esto, pero es muy diferente que estas conciencias, de ellas emerja un pensamiento humano, para empezar, porque el pensamiento humano es mucho más que matemáticas y lógica. El pensamiento humano es mucho más que eso. Y si hablamos de humanidad, la humanidad es mucho más que la capacidad y la facultad de responder inteligentemente a estímulos externos. Ejemplos hay muchos. Una persona en coma dejará de ser humano porque no puede responder inteligentemente a los estímulos externos. Un bebé dejará de ser humano por la misma razón. Un anciano que no tiene capacidades motrices, serán esas expresiones inteligibles, inteligentes del ser humano lo que nos hace ser seres humanos, o será otra cosa. Muchos teólogos plantean que el ser humano, en esta visión de que Dios lo hace a su imagen y semejanza, es porque siente, quiere y tiene voluntad. Siente, quiere y piensa. Son las 3, ¿no? Que en cuanto puede decidir, en cuanto puede sentir y en cuanto puede tener una voluntad, es ser humano. Pero hemos planteado escenarios en donde se pierden esas facultades por accidentes o por el proceso propio de crecimiento del ser humano, siendo un bebé o siendo un anciano. Entonces, ¿qué es un ser humano? Es la gran pregunta. Y si podremos crear cosas que nos sustituyan eventualmente. Realmente, una teología más profunda de lo que es un ser humano es que somos representantes de Dios en la tierra. Solamente eso. Dios ha elegido una especie en particular para llevar su representatividad y extender el Edén, extender el orden. Eso teóricamente en un mundo ideal. Por lo tanto, realmente un ser humano no sustituiría
internamente, esencialmente, lo que es una inteligencia artificial no sustituiría esencialmente lo que es un ser humano, porque no somos a partir de lo que hacemos, sino somos a partir de lo que somos. Y es dado este ser. No es algo que construyamos nosotros o que nos esforcemos a hacer. Somos. ¿Sí? Este es un tema mucho más profundo de lo que puede abarcar este humilde podcast, pero te invito a que reflexiones tú mismo y encuentres tu visión de lo que es realmente ser un ser humano. ¿Qué constituye esencialmente? ¿Nos podemos reducir solamente a pensamientos, a motricidad, a nuestra biología o más bien a nuestra materialidad? ¿O somos algo más que eso? Muchos creen que la conciencia emerge de la materialidad, a pesar de que la conciencia es un fenómeno inmaterial. La visión cristiana es que la conciencia emerge no de la materialidad, sino con la materialidad de una misma fuente, de Dios. Él exhala este aliento de vida, este aliento que es irreplicable a menos que haya reproducción humana, pero que es una esencia que solamente a través de la reproducción puede emerger, no de la intelectualidad, no de los esfuerzos humanos por ser creadores. Y es verdad que podremos crear muchas cosas. De hecho, es un mandato divino. Lo vimos mucho en el episodio de Do It Yourself. Se me olvidó cómo iba. De Do It Yourself con Serufu. Hablamos mucho del asunto de la creatividad humana, de por qué hacemos cosas y qué significa esto. Pero una cosa es la creatividad y otra cosa es la pretensión de que la creatividad nos haga ser iguales que Dios o nos quiera sustituir. Son cosas diametralmente diferentes. Por lo menos en casi todas las historias que hemos visto, terminamos viendo cómo esas pretensiones de crear cosas que nos llamen Dios terminan destruyéndonos. Pero creo que en la sola pretensión de hacerlo de esa forma, somos destruidos. Porque a diferencia de Dios, no estamos preparados para ser nombrados dioses. Se nos sube toda la cabeza. Matamos, destruimos, amenazamos la vida de otros. Justo estamos por conmemorar un aniversario más del fin de la guerra en Pacífico, de la rendición de Japón, de los terribles atentados de la humanidad que se hicieron en Hiroshima y Nagasaki. Personas que creían, científicos que creían con todo su corazón que en el avance científico iba a haber un desarrollo de la humanidad, terminan destruyendo la humanidad. También ahí había un montón de intereses que se le ocultaron a los científicos y que fueron utilizados para destruir a la humanidad. Entonces, esencialmente, no estamos aptos y no estaremos aptos porque no está en nuestra naturaleza ser dioses, ser creadores de vida en ese sentido. Por lo menos no hasta que reconozcamos que somos criaturas y que reconozcamos que hace falta un Dios ahí. Cerramos con una pequeña referencia en el último podcast, o uno de los últimos podcasts de uno llamado La Brújula, que te lo recomiendo mucho. Se plantearon los dilemas morales y las posibilidades tecnológicas de esto de las inteligencias artificiales. Se hizo referencia a Noam Chomsky, que es un referente del asunto de lingüística, el más grande quizás de los últimos tiempos, que plantea que sobre la imposibilidad de crear inteligencia como la conocemos a través de seres tan finitos como los creados por inteligencias artificiales. Pero también se abre la duda por parte de los panelistas en La Brújula. Te recomiendo mucho ese podcast. ¿No estaremos más en nuestra pretensión de crear vida, dándole voces a seres fuera de nuestra comprensión, sin llegar a ponerme demasiado, cercano a la mítica cósmica? Quizás estemos abriendo puertas interesantes y devastadoras a seres que no estaban allí, que poseen esos cuerpos de inteligencia artificial y robots, como pasó en el antaño y en las narrativas de esas épocas. Lo dejo ahí. No sabemos exactamente cuál sea el paso, no sabemos si lo lograremos o no, no sabemos si lo que nos hable y nos conteste después de unas décadas de experimentos en ChatGPT sea ChatGPT o algo más allá, algo abierto por un portal. Lo que sí podemos ver a partir de la historia es que hemos usado esa creatividad para cosas muy malas y sucias. Si no comprendemos primero que es un ser humano,
y entendemos el alcance de nuestras facultades y no exprimimos lo que somos nosotros, creo que estaremos mucho más cerca de destruirnos una vez más a nosotros mismos, destruir la vida antes que crearla. Terminamos con esto, este episodio tan increíble de hablando ya no de transhumanismo, sino más bien como de transrobótica. Te invito a que sigas viendo esta increíble serie llamada Gene of I. Yo soy muy fan de este tipo de series episódicas donde se plantean problemas éticos, morales, de convivencia entre robots y humanos. Me encanta Isaac Asimov y el libro de Yo Robot, concretamente, historias así episódicas. De hecho, se viene próximamente la adaptación en Netflix de una obra de Urasawa que adapta parte de la obra de Astro Boy que se llama Pluto. También plantea esos mismos dilemas y esos problemas con más acción inclusive, entonces estoy muy, muy emocionado por ello. Por lo pronto te invito a que sigas viendo este contenido y que juntos nos preguntemos qué va a pasar de ellos y qué va a pasar de nosotros. Y me gustaría finalizar con una oración. Este es un podcast cristiano literalmente y me gustaría orar por este asunto de la comprensión de quiénes somos. Antes de empezar a crear, es bueno mejor reflexionar qué es un ser humano, para quitarnos de miedos, para quitarnos de ambiciones falsas y plantearnos en problemas quizás un poco más importantes. Si queremos crear inteligencia artificial para que sean nuestros esclavos y aprovechar el florecimiento de hipotéticas conciencias para seguir siendo las mismas basuras como seres humanos que destruyen otras vidas, yo mejor quiero buscar quién soy yo antes de decirle a alguien quién es. ¿Oramos? Padre eterno, gracias porque estás con nosotros, gracias porque estás aquí, Señor, y gracias porque en medio de las dudas de nuestra inventiva, tú nos quieres mostrar quién eres y quiénes somos nosotros. Padre eterno, gracias, porque tú, Señor, abres nuestra mente y nos ayudas a ver las preguntas importantes. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué la situación que vivimos es como la que vivimos? Y Señor, te pido que ante la euforia o el miedo que pudiera suscitar el florecimiento de inteligencias artificiales, nos ayudes a poner los pies en la tierra, a ver que los problemas importantes siempre han sido los mismos, siempre serán los mismos. Siempre habrá inquietud en el hombre de qué va después de la muerte, por más que intentemos suspender, Señor, esas ideas con drogas, con tecnología, con el diario vivir, que adormecen las conciencias. Siempre habrá esa pregunta constantemente bombardeándonos. Abra nuestro corazón y te pido que la persona que ha escuchado todo esto le dé sed de investigar más, de comprender profundamente más, a través de los relatos de la historia, a través de tu palabra, a través de una investigación sincera de estos temas. Quizás no todos tengamos la facultad de enterarnos profundamente de los aspectos científicos, pero sí que, Señor, podemos hacernos las preguntas y buscar en ti la respuesta. Te pido, Señor, que las manos, Señor, que están haciendo esas tecnologías, tú las limpies y sean las correctas. Si algo en ellos, Señor, les impulsa a dirigir la humanidad a una dirección, seas tú, Señor. Seas tú, Padre Santo, y no ambiciones, no economía, no la búsqueda del sometimiento de sus prójimos, sino tú. Que puedas, Señor, replicar la orden que tú le diste a Adán en el Edén, de extender el orden, el progreso, la alegría, la tranquilidad, el solaz, y no la esclavitud y no el dolor, que no extendamos eso. En el nombre de mi Señor Jesús, te pido y agradezco. Amén y amén. Terminamos ahora sí con este podcast. Va a haber muchos análisis bien padres de esta temporada. Por ahí hay una serie que plantea una chica elfa que va con su grupo de aventureros y va viendo cómo su vida perdura mientras la de ellos va menguando. Es muy parecido en concepto a... hoy se me olvidan todos los animes. Aquel del muchacho inmortal, se me olvida, de Inmo, de ese anime. Y hay más. También espero poder tocar las series que no hemos tocado en la anterior temporada. Esas series románticas también, para bajarle un poco de densidad a esos temas filosóficos. También, bueno, está Skip Loafer, está otras más.
ahorita no tengo mente para recordar muchas de esas. La segunda temporada de Ranking of Kings y otras cositas también. Insomniacs también, que no me he visto, pero he escuchado muchas cosas lindas de ella. Y no quiero que me pase con Tengokyo Daimakyu, que casi me lo pierdo y no lo reseñé cuando tiene tantas cosas tan padres. Pero bueno, acompáñame en los siguientes episodios para poder meterle diente a esos animes, para poder referenciar. Igual también, si tú tienes algún anime en esta temporada que tú quieras recomendar, bueno, hazlo ahí en la caja de comentarios, déjame tus opiniones. Y bueno, ahora sí, terminamos. Basta de palabrería. Espero te hayas pasado muy bien en este podcast. Cuídate mucho. Mi nombre es Kev y esto es De Tokio a Jerusalén semanal. Y quiero recordarte, donde hay tinieblas, la luz brilla más. Cuídate mucho y hasta luego. Chao.